Bueno, ahora otra vez. Seguimos con civilización romana o imperio romano o cultura romana, parte 5. Estábamos hablando de la mezcla de cementicio, el cemento, ¿no? Que los griegos ya lo conocían, pero no lo usaron para las grandes construcciones. En cambio, los romanos sí lo aprovecharon mucho, por eso en sus conquistas dejaron numerosos puentes y acueductos. Esos típicos puentes con arco, con medio arco que vemos en todos lados y los viejos acueductos que vemos por Europa, por España, por Italia, por Francia, todo eso lo dejó construido el Imperio Romano. Bueno, prosigamos. Los romanos explotaron todas las posibilidades de esa mezcla y pudieron construir paredes muy gruesas, sobre las que apoyaron bóvedas y cúpulas. El edificio del Panteón en Roma es uno de los ejemplos de ese tipo de construcción. El concepto de que el arte se copia de la naturaleza se manifestó específicamente en la escultura y la pintura. Con respecto a la escultura, el arte romano produjo imágenes características marcadas por un realismo puesto de manifiesto en los retratos. Se han conservado numerosos bustos de gobernantes y de personas comunes. El origen del retrato entre los romanos se vincula con la costumbre de conservar en las casas imágenes de los antepasados, moldeando en cera el rostro del muerto, para honrarlas en las artes familiares. También se destacaron en las pinturas que adornaban las paredes de las casas. Los testimonios más importantes que conocemos provienen de las ruinas de la ciudad de Pompeya, destruida por la erupción del volcán Vesubio, en agosto del año 79. En las pinturas se trataba de crear una visión realista que incluía arquitectura, paisajes, animales, relatos mitológicos e históricos. Las pinturas daban a los habitantes de las casas la ilusión de contemplar estos paisajes o bien de tener muy próximos a los protagonistas de las escenas representadas. Algunos de los monumentos romanos más conocidos son el Coliseo romano, el del siglo I, y el Arco del Triunfo de Tito del año 70. A la muerte de Alejandro Severo en el año 235 llegó para el imperio el fin de la paz romana. Una de las manifestaciones de la crisis fue anarquía militar. Estallaron revueltas que terminaron en el derrocamiento o asesinato sucesivo de emperadores. La crisis política militar dejó desprotegidas las fronteras y los bárbaros comenzaron a invadir el imperio. Tanto los ejércitos romanos enfrentados entre sí como los bárbaros saqueaban los territorios por los que pasaban, especialmente las ciudades. A esta situación caótica se sumaron las rebeliones de esclavos y de campesinos agobiados por los altos tributos. Finalmente Diocleciano, año 289-305, y Constantino, 306-337, dos emperadores fuertes, intentaron restablecer el orden y la estabilidad del imperio. Con respecto a la religión, el culto oficial romano era ritualista. No ofrecía reglas morales ni daba respuesta satisfactoria sobre el destino del hombre después de la muerte. Estas creencias favorecieron la difusión de distintos cultos del oriente helenístico, por ejemplo el de Isis egipcio, el de Mitra persa. La unificación política y el uso de la lengua común facilitaron su difusión por todo el imperio. El Estado no se opuso a la extensión de estos cultos. En cambio, el cristianismo, otra religión de oriente helenístico, fue perseguida por el imperio. Bueno, ahora vamos a hablar del cristianismo. Primero, vamos a ver un poco el panteón romano, cómo era. Bueno, el Zeus griego era el Júpiter romano y simbolizaba la justicia, el dios mayor. Era la griega, para Roma, el romano era Juno y simbolizaba el matrimonio. Hestia, la griega, Vesta, la romana, con virtudes domésticas. Demeter, la griega, Ceres, la romana, de la fecundidad. Poseidón, en griego, en Neptuno, simbolizaba el dios del mar. Palas Atenea, en Grecia, Minerva, en Roma, simbolizaba la sabiduría y la inteligencia. Apolo, en Grecia, Febo, en Roma, simbolizaba el arte, el dios sol también. Es el sol, Apolo, y Febo, que es el sol. Bueno, es básico eso. Artemisa en griego, Diana en Roma, castidad.
Ares en griego, Marte en Roma, la guerra. Hefaistos en griego, Vulcano en Roma, la industria. Afrodita en griego, Venus en Roma, el amor. Hermes en griego, Mercurio en Roma, el comercio. Bueno, este más o menos era el panteón principal de los dioses romanos, y también de paso vimos la diferencia, cómo se llamaban también en Grecia. El cristianismo surgió durante el reinado de Augusto, en el reino vasallo de Judea, a partir de la prédica de Jesús de Nazaret. Jesús predicó una doctrina cuyas bases eran el monoteísmo estricto, la igualdad y el amor entre los hombres, la práctica de la caridad y la realización de acciones justas. Quienes siguieran sus enseñanzas y tuvieran fe serían recompensados con la vida eterna. Su negativa a participar en el culto de los emperadores y el hecho de ser considerado el Mesías, el enviado de Dios, fue el que libraría a los judíos de la opresión, lo volvió sospechoso ante las autoridades romanas de Judea. Durante el gobierno de Tiberio fue acusado de sedicioso, detenido y crucificado. Luego de la muerte de Jesús, acá tengo una duda con Tiberio. Puede ser, no, sí, puede ser, sí. Bueno, luego de la muerte de Jesús, sus seguidores, los apóstoles, empezaron a difundir su mensaje y lograron conversiones. Primero entre las comunidades judías y luego entre los sectores más desprotegidos de la sociedad. Bueno, toda esta historia está escrita en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, por los distintos santos que escribieron la Biblia, que se dice que escribieron la Biblia. Primero entre las comunidades judías y luego entre los sectores más desprotegidos de la sociedad. Pedro fue reconocido como guía de la comunidad cristiana y Pablo lo organizó eficazmente. Cuando Pablo suprimió la circuncisión y otras prácticas judías, facilitó la difusión de la nueva religión. Las comunidades cristianas que daban ayuda espiritual y material a los creyentes crecieron rápidamente en todo el imperio, principalmente en las ciudades. Al mismo tiempo, numerosos pensadores cristianos trataron de hacer comprender el mensaje de Jesús entre los sectores cultos de la sociedad, incluso con la ayuda de la filosofía clásica. Después de sus primeros tiempos, el cristianismo sufrió varias persecuciones y prohibiciones. A pesar de los martirios, las persecuciones fracasaron ante el número creciente de cristianos. Los cristianos eran arrojados a los leones en el circo romano. Muchos murieron, entre otros se refugiaron en las catacumbas, donde practicaban su religión de manera oculta. Posteriormente, en tiempos de Constantino, se promulgó un edicto en el 313 que reconocía la libertad de cultos, y más tarde, en el año 391, Teodosio declaró el cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Con esta medida se intentó unificar el imperio, que atravesaba una crisis en el año 476. Fue depuesto el último emperador de parte occidental del imperio. Solo permaneció en pie del sector oriental, llamado Imperio Bizantino. Analicemos detalles de esta crisis, cómo el imperio llegó a la desintegración. Bueno, acá tengo una duda con en qué año se promulgó el edicto que reconocía la libertad de cultos y después al cristianismo como religión oficial del imperio. Porque se dice, ¿no?, como así como una comidilla de la historia, se dice que Constantino, emperador, en una batalla, no era Constantino, era un general de Constantino. Bueno, un general de Constantino, es muy conocida la historia. Tiene una visión de Jesús en una batalla que estaba perdiendo y le dice: venciste, Galileo, ¿no? Y a partir de eso se promulga el edicto. Bueno, eso. Tengo una duda con los años nada más. Pero no es muy importante, o sea, lo importante no son tanto los años como los procesos, ¿no? La gran extensión del imperio y las diferencias entre las provincias dificultaron su administración. La unidad de lengua y leyes no fue suficiente para mantener la solidez. Al detenerse la expansión del imperio, luego de la conquista de Trajano, los emperadores dejaron de percibir las grandes riquezas que ingresaban gracias a las compañías militares.
a las campañas militares, y a partir de entonces solo contaron con recursos propios para hacer frente al gasto público. Por otra parte, los gobernadores de las provincias se habían vuelto más poderosos gracias a la riqueza que les proporcionaba el cobro de los impuestos y el respaldo de las tropas que comandaban los emperadores. Diocleciano y Constantino intentaron poner fin a esta situación mediante una serie de reformas. Diocleciano resolvió dividir el imperio en dos regiones administrativas, parte oriental y parte occidental, cada una bajo la autoridad de un Augusto, del que dependía un César. Este sistema se llamó tetrarquía, gobierno de 4. Cada una de las 4 regiones resultantes quedó dividida en 6 diócesis que reunían a su vez varias provincias. Los senadores fueron apartados de la vida pública y muchos prefirieron instalarse en las propiedades rurales. Esta reorganización del aparato administrativo provocó un aumento de la burocracia y en consecuencia de su costo para el Estado. Fue necesario reorganizar sistemas impositivos y las exigencias fiscales cayeron más pesadamente sobre la población. Constantino creó que una nueva capital en la parte oriental del Imperio Romano, eligió hacerlo en Bizancio, sitio estratégicamente ubicado en el cruce de las rutas comerciales, y también reforzó las medidas de Diocleciano. El problema económico fue uno de los más grandes que hubo que enfrentar en el imperio en los últimos siglos de vida de Occidente romano. Consumía de Oriente artículos suntuosos y exportaba alimentos. Eso hizo que la parte occidental fuera agotando sus riquezas mientras Oriente las aumentaba. Gran cantidad de aristócratas romanos se retiraron a vivir en latifundios que se autoabastecían. De hecho, contribuyó a la reducción del comercio. Los esclavos se encarecieron y los propietarios decidieron domiciliarlos entregándoles una porción de tierra para que trabajaran para su propio beneficio, en cambio de jornadas de trabajo y parte de su producción. A partir del 376, la presión de un pueblo asiático, los hunos, sobre los germanos desencadenó el movimiento de este pueblo que penetró progresivamente en el imperio. A otros pueblos les siguieron otras invasiones bárbaras. O sea, los germanos fueron los que penetraron las barreras del imperio romano. En el año 476, Odoacro, un jefe bárbaro, depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. La zona oriental del imperio sobrevivió gracias a la buena situación económica que le permitió pagar tributos a los bárbaros para alejarlos de su frontera. La capital del imperio de Oriente o bizantino continuó siendo Constantinopla o Bizancio, fundada por Constantino en el 330. Esta nueva ciudad experimentó un crecimiento veloz, florecieron el comercio y las industrias, se construyeron palacios e imponentes iglesias, cisternas y acueductos, grandes avenidas y murallas, para defender la ciudad que se convirtió en el más grande y atractivo de todo el Mediterráneo. El imperio bizantino estuvo en pie hasta 1453, en que cae Constantinopla en manos de los turcos, y bueno, esto da comienzo pone fin a la Edad Media, ¿no? Si no me equivoco. Pone fin a la Edad Media, sí. Sí, 1453. Pone fin a la Edad Media y empieza el Renacimiento. Bueno, espero que les haya sido útil, les haya gustado. Es más entretenido hablar que leer, pero son datos muy exactos, entonces no... Y aparte, hace muchos años que yo creé estos ensayos, y no... o monografías también se puede decir, y no quería dar datos falsos. Fíjense, si les gusta investigar historia, qué ciudad es actualmente Constantinopla o Bizancio. Bueno, muchísimas gracias.